Hola, bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares de hoy, jueves 3 de noviembre de 2011. La pobreza alcanza niveles récord en el país y golpea cada vez más a los hispanos. Una manifestación anti-Wall Street terminó en una violenta batalla campal y decenas de arrestos. Se levanta una tercera denuncia por acoso sexual contra el republicano Herman Cain. Sin embargo, el empresario pizzero sigue arriba en las encuestas. En los deportes, los abogados de la NBA quieren que un juez federal despeje el atolladero actual de las negociaciones. Y además, si un solo mejor amigo no le es suficiente, ahora tiene la opción de clonarlo por varios miles de dólares. La pobreza extrema alcanzó niveles récord en el país y uno de los sectores más golpeados es la población hispana. Según el Censo Nacional, la pobreza extrema afecta a una de cada 15 personas. Nuevas cifras del censo revelan un marcado contraste entre ricos y pobres en un momento en el que el desempleo sigue siendo persistentemente alto. Aproximadamente 20 millones y medio constituyen el sector de los más pobres, lo que se conoce como pobreza extrema, con un ingreso de solo $11,157 anuales para una familia de 4 personas. Se trata de la peor cifra en los 35 años en la que la Oficina del Censo ha mantenido tales registros. 40 estados y el Distrito de Columbia tuvieron un incremento de pobres desde el 2007 y ningún estado del país, ojo, registró descensos. Y la proporción de hispanos que viven en la pobreza supera ya a la de los negros. Según las cifras, el 27,6% de hispanos en el país vive en pobreza, comparado con el 23,4% de los negros. Y por otro lado, hablando de cifras, los préstamos de los universitarios alcanzaron un promedio de $25,250 en un momento de su graduación durante el año 2010. Se trata de un aumento del 5% con respecto al año anterior. Un análisis publicado hoy afirma que 2/3 partes de los graduados en el año 2010 pidieron crédito universitario y fueron afectados considerablemente porque la tasa de desempleo de los nuevos graduados se mantuvo en 9,1% en el año que concluyeron sus estudios. La deuda estudiantil ha sido un tema central en las protestas de Ocupemos Wall Street y la semana pasada solamente el presidente Barack Obama anunció pasos para proteger a los deudores de los pesados pagos mensuales y la implementación de esta norma lo antes posible tras firmar una orden ejecutiva para tal efecto. Una protesta que paralizó el puerto de Oakland, en California, para demostrar el alcance del movimiento Occupy Wall Street, desembocó en una tremenda violencia. La policía antimotines arrestó a docenas de desadaptados que se infiltraron entre los indignados y atentaron contra la propiedad privada, la propiedad pública y provocaron incendios. Como estaba previsto, miles de personas se manifestaron en Oakland, en la californiana bahía de San Francisco, para protestar contra el sistema económico actual, la avaricia de las grandes empresas y su alianza con la clase política. La marcha por las calles de la ciudad comenzó en la mañana y se desarrolló de forma pacífica. Los organizadores del evento, la plataforma Occupy Oakland, calificaron la jornada como una huelga y establecieron como final de la manifestación el puerto de mercancías de la urbe, uno de los más importantes del país, donde llegaron sobre las 5 de la tarde, hora local. La protesta congregó a trabajadores de diferentes sectores con una nutrida representación de profesores y estudiantes y se produjo apenas una semana después de un violento enfrentamiento entre indignados y la policía de la localidad. Todo se iba desarrollando de forma pacífica. Sin embargo, más tarde, un grupo de jóvenes vestidos de negro y encapuchados arremetió contra el mobiliario de varios establecimientos, lanzando piedras y prendiendo fogatas. Los vándalos se tuvieron que enfrentar con la desaprobación de otros manifestantes y con la policía, que logró capturar a decenas de desadaptados.
Por lo menos 4 manifestantes fueron hospitalizados, incluso uno que necesitó puntos después de forcejear con un agente. Varios policías también resultaron lesionados, pero ninguno necesitó hospitalización. No obstante los disturbios, la manifestación de Oakland, que fue apoyada por varios sindicatos y grupos, fue una de las más grandes convocadas por los indignados en todo el país. Y en Seattle, en el estado de Washington, al noroeste del país, los indignados también protestaron. Un grupo se enfrentó a la policía a las puertas del banco Chase. Más de un centenar de manifestantes marcharon hasta el lugar que estaba acordonado por la policía. 5 personas fueron arrestadas durante los enfrentamientos. Y en Filadelfia, Pensilvania, una sentada terminó en 9 arrestos a las puertas del centro Comcast, sede del proveedor de televisión por cable. La policía dijo que todo estaba tranquilo luego que los manifestantes marcharon frente a un banco y la oficina del senador republicano Pat Toomey. Y en Tulsa, Oklahoma, los indignados regresaron al City Park un día después que 10 manifestantes fueran arrestados. La policía dijo que fueron encarcelados por negarse a abandonar el parque después del toque de queda. Algunos de los manifestantes fueron rociados con gas pimienta. Por otro lado, cientos de manifestantes se congregaron hoy a las puertas del edificio principal del Departamento del Tesoro. Con carteles en mano, los indignados se pronunciaron no solo contra el sistema financiero, sino contra la clase política, a la que consideran parte de un sistema que ha generado más pobreza y diferencias socioeconómicas en el país. El apoyo al movimiento Occupy Wall Street sigue aumentando con el paso de los días en todo el país, con la incorporación de sindicatos, excombatientes, maestros y miles de personas a las protestas. Protestas contra la clase política también. Y hablando de clase política, continúa abierta la caja de Pandora del republicano Herman Cain. Tras las denuncias de acoso sexual, ahora aparece en escena una tercera mujer quien también lo acusa, mientras que se descubrió que una de las 2 anteriores recibió una compensación económica por su silencio. El New York Times reveló que una de las 2 mujeres que el aspirante conservador presuntamente acosó cuando era presidente de la Asociación Nacional de Restaurantes entre 1996 y 1999 recibió una compensación económica equivalente a un año de salario por $35,000 a cambio de su silencio. Pero por si fuera poco, una tercera mujer acusa también de acoso sexual al precandidato republicano a la presidencia. El camino a la Casa Blanca, según los analistas, podría quedar definitivamente bloqueado para Cain. Según la mujer, que mantiene su nombre en reserva, Cain le habría hecho proposiciones de subido tono cuando éste ocupaba el puesto de presidente de la Asociación Nacional de Restaurantes. Cain atraía una intención de voto de un 30%, lo que lo convertía en el precandidato favorito en el campo republicano. El propio Cain, tras un discurso ante profesionales de la salud este miércoles, perdió la compostura ante el asedio de los periodistas cuando les gritó: «Ni siquiera se molesten en hacerme todas esas preguntas». Después abandonó el hotel de Washington, D.C. por una puerta trasera. Un portavoz de Cain, J.D. Gordon, en una defensa que probablemente concitaría más ataques, declaró ante la prensa que el propio Cain había dicho que probablemente veríamos más de estas acusaciones sin fundamento hechas contra él, en la medida en que arrecia esta campaña de calumnias. En la trinchera opuesta, el encuestador republicano Chris Wilson, que apoya la precandidatura del gobernador de Texas, Rick Perry, dijo que había sido testigo de cómo Cain acosaba sexualmente a una mujer en un restaurante cerca de Washington, D.C. La campaña de Rick Perry desvió las contraacusaciones hacia el campo del precandidato Mitt Romney como la posible fuente del escándalo. Rick Perry y su campaña deben una disculpa a Herman Cain y a su familia, dijo el jefe de campaña de Cain, Mark Block, en declaraciones a la cadena Fox News, en las que también reprendió a Político por informar de algo que no es cierto. El portavoz de Perry, Ray Sullivan, ha rechazado la acusación en un correo electrónico enviado a Político, en el que aseguraba a Anderson no tuvo nada que ver en la acusación. Bueno, y no obstante este asunto que pone en tela de juicio la honorabilidad de Herman Cain, su arrastre parece no haber sufrido mella. Según la encuestadora Rasmussen, el empresario pizzero muestra un 26% de apoyo, seguido de cerca por el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, con 23%. Luego aparece Newt Gingrich con el 14%, luego Rick Perry con el 8%, y después se encuentra el senador por Texas, Ron Paul, con 7%.
Y en otros temas, los 4 hombres acusados de conspiración en contra del gobierno de los Estados Unidos se presentaron hoy en corte. Esto tras ser detenidos el martes en sus casas por miembros del FBI. Todos están acusados de conspirar para planear ataques en el país usando explosivos y ricina, una toxina que puede ser mortal. Las milicias son agrupaciones paramilitares de extrema derecha que defienden la posesión de armas, ideales conservadores y suelen pronunciarse en contra de todo tipo de regulaciones del gobierno federal. Aquí en el país los grupos de milicias han aumentado de 42 en el año 2008 a 330 en el año 2010. Y hablando del tema de seguridad, ahora usted puede viajar y ayudar al mismo tiempo a la lucha contra el terrorismo. La secretaria de Seguridad Nacional, Yané Napolitano, inició una campaña que se anuncia en cientos de hoteles a lo largo y ancho del país. La idea es animar a los que se hospeden en hoteles a estar atentos e informar a las autoridades sobre actividades que puedan resultar sospechosas. Los hoteles que participan en este programa incluyen al Holiday Inn, el Hilton, el Hotel Marriott y el Sheraton. Y ahora cambiamos de tema. La cifra de muertos por el brote de listeria en Melones llegó a 29, luego que las autoridades federales de salud dijeron que una persona más murió en Colorado. También se han reportado decesos en Indiana, Luisiana, Maryland, Nebraska, Nuevo México, Nueva York, Oklahoma, Texas y Wyoming. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que 139 personas han enfermado o muerto en 28 estados del país. Los melones contaminados de Colorado han estado fuera de los anaqueles desde hace semanas, pero los síntomas de la listerosis pueden tardar hasta 2 meses en aparecer. Y así nos vamos a una primera pausa, pero volvemos enseguida con más información. Conoceremos importantes datos sobre los residentes permanentes en el país. Además, 5 personas intentaban entrar por un túnel, pero terminaron siendo rescatados por las autoridades en California. Y también, ¿sabe usted qué empresarios latinoamericanos son los que más sobornos ofrecen? Se lo diremos en solo instantes. Lo dejamos como siempre con las temperaturas a lo largo y ancho del país para esta noche y el día de mañana viernes.